Amigos de la regla 34, sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, su podcast de confianza para todos los temas relacionados al mundo de videojuegos. Justamente en esta fecha tan especial para todos nosotros que siempre el ánimo, el estado de ánimo cambia en general con todas las personas que nosotros nos encontramos en la calle. Siempre levanta los ánimos encontrar gente disfrazada, morrillos ahí pidiendo calaverita todavía y por supuesto en las casas refugiarnos, mirando algunas películas de terror o jugando algunos títulos de terror. Y precisamente ese es un tema que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a platicar acerca de algunos de nuestros juegos de terror favoritos. Por ahí ya hemos platicado varias veces de algunos títulos. El día de hoy pues digamos que es una especie de actualización al tema y además va acorde a estas fechas bien hermosas. Si ustedes también tienen algunos juegos que quieran compartirnos, adelante su momento. ¿Cómo me compartirá el buen Aricado? ¿Cómo estás, papu? ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal? Muy contento de estar aquí de nueva cuenta, de hablar de un tema que yo creo que si bien a veces como que pasa de largo y yo tengo una opinión ahí medio controversial con el tema de los juegos de terror que ya platicaremos ahorita, pero hay títulos bastante entretenidos y que nos sacan unos muy buenos sustos, no como los sustos que nos saca los juegos de Five Nights at Freddy y la película que acaba de salir, pero platicaremos de ellos. Que justamente tuve el desdén de ver esta madre de Five Nights at Freddy's. De verdad, no, no lo hagan, compas. No, no, respétense un poco. De hecho, he de contarles de que sí me tiraron mucho hate en la reseña. Pero, pues, ¿qué les digo? Sí es muy mala película. ¿Cómo estás, Seto? Pues bien, yo sí acabé de salir, que les gusta hace mi 3 horas y sí había niñitos pidiendo su calaverita en las tiendas, qué bonito se sintió y luego a mí zapato para que no me vieran, a mí me pillaran dinero porque no tenía. Este, así casi, casi abriendo paso y empujando a los morros, así de no me Sí, sí, hagan sí. pendejos. Sí, no, de plano me estaba atendiendo la chica, no me hice un ladito así como que, ay, reviso mis cosas en lo que la niñita le pedía su calaverita, así, porque no traía ni pesitos sueltos ahora sí. No, ni un tostón van a ver de mí, les dijo el Seto. Pero bueno, vamos a empezar con este tema que a mí la verdad me gusta mucho. Y por ahí Ricardo mencionaba que tiene una opinión polémica acerca de los juegos de terror. Y fíjate que yo también. En realidad yo también tengo mis opiniones acerca del tema. Digo, ya entraremos más a detalle también de qué nos parece, qué falla, porque realmente también muchas veces fallan demasiadas cosas en los juegos de terror, incluso en las obras maestras, me atrevo a decirlos. Aquellos que consideramos los grandes clásicos tienen algo que no funciona. Por darles un ejemplo, los controles de los primeros Resident Evil en PlayStation 1, yo los odio, así, de verdad me parece, los controles de tanque son la peor Ujú. invención de la humanidad, no sé a quién se le ocurrió de verdad, pero espero que ya no esté trabajando en el desarrollo de videojuegos. Mientras, quiero compartirles algo, este es un juego que en realidad apenas lo adquirí ayer, no les miento, apenas los conseguí ayer, pero la verdad es que lo estuve buscando durante muchos años y aparte me pareció hermoso que la coincidencia de que haya llegado en estas fechas. Este es el segundo juego clasificación M que lanza Nintendo en toda su historia y es para el GameCube, se llama Geist. Y es un juego de Oh. disparos en primera persona. En realidad no es de terror como tal, pero la temática en sí presenta elementos sobrenaturales bastante interesantes que a mí siempre me llamó mucho la atención. Sé que es un juego que en realidad a la crítica no le gustó mucho. Yo no lo he podido probar, pero lo que me llama muchísimo la atención es la mecánica del gameplay, que es tú eres un fantasma tal cual y siendo un fantasma puedes poseer absolutamente cualquier cosa que se te ponga enfrente. Por ahí estuve, digo, este es un juego que tiene ya muchos años y veía varios videos donde hasta podías poseer a un perro o poseer a su propia comida del perro. Obviamente poseer a los soldados que son los enemigos y los que te mataron en realidad. Entonces me parece un juego muy interesante, Geist. Si ustedes lo han jugado, también díganme de qué me voy a perder, qué me estoy
fantaseando también. Sé que los gráficos en realidad incluso para la época no eran los mejores, pero creo que el espíritu del juego, precisamente es lo que más me llamó la atención. ¿Tú alguna vez lo jugaste, Ramis? Sí, sí lo tuve en el GameCube. Yo creo que es una de las mecánicas. Estaba muy interesante como lo que intentaron hacer con las mecánicas de juego y el cómo, no sé, ¿cómo se llama? En el medio de los disparos tal cual y demás, y el poder cambiar así de tomar posesión de otro cuerpo de los que están ahí, te da posibilidades de muchas cosas dentro del juego, ¿no? Sin embargo, sí está limitado, o sea, como que vaciaron toda la imaginación en el tema de la mecánica y se les olvidó todos los otros elementos del gameplay que tenían que cuidar y pulir también. Entonces, es una buena, como buena entrada a este tema, pero creo que sí deberían de haberle seguido. O sea, yo creo que si hubieran tomado lo que aprendieron en este juego y lo hubieran llevado a una segunda parte, hubiera sido mucho mejor. Entonces yo creo que después de que lo juegues, te vas a quedar con ese sabor de boca de que, o sea, te vas a dar cuenta luego de lo que podrían haber hecho que hubiera convertido a Gates en un buen juego. Y es muy sencillo, así es muy sencillo. Luego te vas a dar cuenta de ello. Te voy a tomar la palabra ahora que lo juegue. Y fíjate, Nintendo ya remasterizó dos obras maestras del GameCube. Bueno, cuatro obras maestras. Los dos de Pikmin, Paper Mario y Metroid Prime. Y los cuales los cuatro pues ya eran muy buenos estando en el GameCube. ¿Por qué no darle una segunda oportunidad a remasterizar precisamente arreglando estos problemas que tú mismo mencionas? Así que Sí, Nintendo, ve este podcast, usa el algoritmo para que sepas que nos estamos comunicando con. Pues ya que estamos contigo, Ramis, échanos tu primer juegazo de terror que te guste, que muy bien. ames, que Tengo, entiendas. tengo unos aquí en físico, pero quisiera remontarme como que así muchos años atrás, Por favor. hasta el Nintendo, que era cuando, no recuerdo yo si en el Atari, supongo que sí debe haber, yo nunca tuve algún juego de terror en el Atari, pero Nintendo sí fue el primero que tuve oportunidad de jugar y aparte con esta particularidad de que era para 4 jugadores, que era el videojuego de Freddy, de pesadilla en la calle. Oh, Dios. Entonces, era un juego súper sencillo, era un juego en el que pues solamente tenías que escapar y andar corriendo dentro de la casa y escapando de Freddy, que no te pudieras, que no te atrapara dentro de los sueños para eliminarte. Pero pues les digo, la gran novedad era que utilizaba el satélite, se llamaba, ¿no? El accesorio que era para conectar los 4 controles, que te abría más puertos. Y pues podías jugar entre 4 jugadores, ¿no? Entonces, de alguna manera ahí con el señor que nos rentaba este videojuegos, que Ajá. en algún tiempo fue inclusive hasta mi suegro. Con él conseguimos que nos rentara la madre esa para poder jugarlo, ¿no? Entonces, pues era una locura, ¿no? O sea, era un juego de terror, o en teoría era un juego de terror, pero la verdad es que lo único que nos causaba era muchísima risa, ¿no? Pero creo que este tipo como de juegos fueron metiendo como estos elementos, ¿no? Lo que veíamos en el cine, en esa época dorada de este cine, Slasher de estos gringo. demonios. Ujú. Sí, que era todo así de la clásica historia gringa, ¿no? De los suburbios, las casas eran prácticamente las mismas, las familias y los personajes prácticamente parecían copiados de una película a otra, pero creo que era muy interesante verlos trasladados a los videojuegos, ¿no? Y me parece muy interesante lo que hicieron, ¿no? Y de ahí me paso a uno de los juegos, yo creo sin duda que es el juego que más terror me ha causado y que más me ha mantenido así casi hecho bolita así con el control, pero que no he querido soltarlo y que precisamente tuvo bien Nintendo a traerlo de nueva cuenta a nuestras vidas y es Oh, Dios, Fatal lo Frame. tengo pendiente. Este Fatal Frame lo puse, cuando lo compré, lo puse, lo jugué como 10 15 minutos y lo quité. Y dije, no, creo que se merece tener Ahorita no. tiempo, se merece tener tiempo para poder disfrutarlo y para poder asustarme como debe ser. Y la verdad es que creo que el terror psicológico que maneja y esta forma en que las historias japonesas como que marcan este tema, bueno, no nada más en Japón, todo el terror asiático, cómo te van encauzando en ello, me parece fenomenal, ¿no? Y el hecho de que sea, pues, este estilo de Outlast y otros juegos que vamos a platicar más adelante, que es un juego en el que, pues, tú no tienes forma realmente de defenderte, ¿no? No tienes armas, no tienes algo con lo que atacar, simplemente, pues, salvo la cámara, ¿no? A final de cuentas, entonces, creo que eso causa
o te hace que estés mucho más a la expectativa y que estés Sí. más atento a todo lo que está ocurriendo en la pantalla y a los alrededores dentro del juego, ¿no? Y eso, pues obviamente te hace que sea mucho más terrorífico todo lo que pasa y todo lo que va sucediendo de él. Entonces, sí, si no lo han jugado y les gusta como o quieren tener una experiencia de terror interesante, pues si tienen Switch, ahí es una opción. El Fatal Frame, están dos, están que en su momento, bueno, el nombre era Fue de Wii. Crimson Butterfly, si no me recuerdo el nombre Sí. original, que es Maiden of the Blackwater, y está el otro, no recuerdo cuál es su nombre, pero ya hay dos en el Wii, entonces los pueden conseguir. Son complicados de conseguir a veces en Amazon Baratos. porque no están, y baratos también. Yo tuve la dicha de que estaba aquí en la tienda local en donde yo compro videojuegos, pero pues sí, van a tener que invertirle algo, pero la verdad es que cada pesito que le inviertan va a estar bien gastado en el terror que les va a causar y la diversión que les va a dar sobre todo. Fíjate que los de Fatal Frame, ese par que tú mencionaste, para mí también están pendientes de conseguirlos. Uno de ellos originalmente salió solo en Japón en el Wii y el otro solo salió digital para el Wii U, porque recordemos que en algún momento de la vida esta franquicia Nintendo se la adueñó así de la manera más random posible, así de primero no queriendo juegos para adultos, pero cuando tiene los juegos para adultos en realidad son los más hardcore del universo. Y yo jugué los dos primeros en Play 2 y sí, coincido en que son experiencias bastante aterradoras, son muy traumáticas y la mecánica de la cámara a mí me gustó mucho desde el inicio. Sí siento que a veces el ritmo es un poco lento, pero no sé, se compensa muchísimo con las historias mismas porque juegan mucho con el folclore japonés, sobre todo ellos. Y hace rato que mencionabas el de Freddy Krueger, pues también estaba el de Jason y también el de Tiburón ahí en el NES, otro de los clásicos de terror pues adaptados Que, al NES. ese es uno de los traumas que tengo yo de niño porque lo tenía uno de mis vecinos con el que iba a jugar, Ajá. y nunca lo pudimos, o sea, no sabíamos ni siquiera si tenía final o no, no sé la verdad porque nunca pudimos acabarlos. Sí tiene final, pero te tardas así un chingo a lo estúpido, porque si no han jugado Tiburón, tal cual, tú eres un barquito que tiene que ir de puerto en puerto y de repente, como si fuera un RPG, chocas contra criaturas marinas, ya sea tiburones más chicos, anguilas, cosas bien estúpidas, ¿no? Mantarrayas. Y bueno, el chiste es que vas farmeando porque sí es como un RPG de que tienes que subir tu experiencia, tienes que subir tu nivel. De manera aleatoria también ya te puede salir el tiburón, el principal, pero obviamente al principio no lo puedes vencer porque pues estás bien chavo. Y o sea, se vuelve bien tedioso porque nada más tienes que dar de vuelta y vuelta y vuelta y vuelta hasta que ya tienes el nivel necesario para enfrentarlo y ya matártelo, pero sí es muy aburrido, la verdad. El de Freddy sí tiene su ondita, ese sí está cotorrón, más que el de Jason, la verdad. Sí. Zeto, pues en tu caso yo sé que eres un hijo pródigo de la PlayStation 1, y pues ¿qué sería de un programa de juegos de terror si no mencionamos los más populares que obviamente salieron en ese momento de la vida? Eh, Digo, todos ya los hemos jugado y hemos hablado muchísimo al respecto de este tema, pero tú que lo viviste en su momento, ¿qué impacto realmente sientes que tuvo estos primeros juegos de Resident Evil al jugarlos en el PlayStation 1? Porque realmente no era común jugar títulos de terror en ese momento de la vida. Sí, en efecto, eran tiempos en donde yo les digo, para mí fue esta etapa de ya no soy un niño, ya soy un adolescente, un chavo de onda, de esa época, claro. Y pues ahora sí que Resident Evil llegó en ese momento justo en donde ya era una historia fuerte, madura, con muertos, sangre, chicas guapas, por qué no decirlo, ahí con la Jill. Y ahora sí que fue bastante interesante mi experiencia. La primera vez que los jugué no fue en solitario, sino fue con amigos, y ahora sí que fue de parte y parte, por decirlo así. No, es que a ti te toca ir de aquí a la estación de policía y ahí te enfrentabas contra Nemesio y ya te elegías si correr o quedarte a pelear por los botiquines. Obviamente yo salía corriendo, la verdad, porque era muy malo, como dices, el movimiento de tanque, el control de tanque era
de lo más difícil para mí en esa época, entonces dije, no, ¿saben qué? Yo me voy, ahí se ven. ¿Qué otra cosa? Uy, luego las regañadas que nos tocaban cuando se nos olvidaban las cosas. No, es que tenías que haber ido por había una manivela que estaba encima de unas escaleras de emergencia. Y esa siempre iba por ella porque si no sí me tocaba regañada de no, y ahora tenemos que ir hasta acá, y ahora esto. También en la parte de los tiburones, creo era en el 1, que estaba todo inundado un cuarto y de repente ya bajabas y se quedaba ahí el tiburón echando, esa parte me tocaba a mí. Ok. Y ahora sí que cuando tuve el Play 2, no miento, todavía era Play 1, era Silent Hill 1. Ajá. Ese sí lo jugué casi en solitario. Verde que la pasé mal todo el tiempo. Yo con los sustos no soy muy bueno. Me sudan las manos, me deshidrato bastante, me pongo muy tenso, nervioso y estoy así aunque tenga la luz encendida todo el rato. Y cuando hay luces apagadas me asomo para ver si no me sale algo, pero esa es otra historia. Y ahora sí que Silent Hill fueron todos estos miedos, fue el quedarme cerca de una radio prendida, escuchando a ver si no se escuchaba estática, porque en serio sí quedé medio traumado. Pero sí fue una experiencia muy, muy gratamente horrible. y ahora sí que hablando de Silent Hill, que es lo que les comentaba tras bambalinas, que hoy salió un Silent Hill llamado Ascension. No lo he jugado, Venga con no he visto el nada. noticeto. Ajá, exactamente. Bienvenidos al noticeto con Zeto. Y ahora sí que le están lloviendo piedras, palos, botellas rotas, escopitajos de todo lo pobrecito a lo que era una franquicia que para mí le ganaba en cuestión terror a Resident Evil. Totalmente. En Resident Evil sí era todo así de, ¡ay, viene el zombie, corre! Esquívalo, ¡ay, ya me mordió! Y era entretenido, sí, pero no me daba el mismo miedo, el mismo pánico de, ¡ay, Dios, ya se está escuchando el sonito! ¡Ay, Dios! Era muy distinto de un miedo a otro miedo. Y ahorita escuchar que le pasa esto a la Ascension, pues sí, como que, ¡ay! Lo mismo que le pasó en el juego de Vitita, que no recuerdo cómo se llama. Book of Memories. Book of Memories. Yo estaba esperando un Silent Hill hecho y derecho. Veníamos del Downpour, del otro, ¿cómo se llamaba? Bueno, Homecoming. El Homecoming, exactamente. Y que me salgan con de vista cenital y ver al monito. No lo voy a negar, me divertí con él. Pero no era la experiencia de Silent Hill que yo buscaba. Y ya se volvió caro, igual que el resto de los Silent Hill. Uh-huh. Ahora, me lo compré, que es el de Depredador. Ya porque me daba miedo el Depredador. Las joyas ochenteras. Sí, exactamente. Y también, Demon Sword. Pues ahora sí que va de ad hoc porque es la época de Halloween, de Día de Muertos. Tenía demonios y yo iba con mi poderosísima espada destruyéndolos en una montaña horrible y me atacaban las águilas. Era genial, divertidísimo, daba miedo, pero más genial que otra cosa. Qué joya, Zeto. Fíjate que ahorita que comentabas de Silent Hill, me hiciste recordar cómo con el de Play 1 sí hubo un momento en el que la verdad sí llegué a ser muy enfermo con ese juego. Porque además de sacar todos los finales de que esa era otra cosa que me gustaba de Silent Hill sobre Resident, que tenía varios finales distintos dependiendo de lo que hicieras. Tenía mucha rejugabilidad y bueno, al menos el 1, el 2 y el 3, que son los que he jugado, también tienen sus finales alternativos. Y me acuerdo que llegó un momento en el de Play 1 que, bueno, si nunca has jugado Silent Hill, por lo general, desde casi el principio de la trama, te equipas con un radio. Y este radio empieza a mandar justo ese sonido, esa estática que empezó a hacer Zeto, para alertarte de que estaban enemigos cerca, para que supieras que iban a salir. Pero jugarlo sin el radio, de verdad lo vuelve todavía más aterrador, lo vuelve bien joya y se los recomiendo. Se lo recomiendo mucho si nunca lo han hecho, sobre todo en la parte de la escuela. Es una belleza, la verdad. Ya está para gente enferma, ¿no? Pero sí está muy chido jugarlo así.
llevando el terror al siguiente nivel, ¿no? Como debe de Exactamente. ser. Fíjate que a mí el uno no, o sea, se me hizo súper interesante lo que hicieron con Silent Hill 1 en su momento, pero a mí el que sí me impactó muchísimo fue el 2. Toda la Es que el 2 historia, es la Uy, trama, genial. sí, sí. o sea, se me hace súper, súper, interesante. Híjole, ahí se va a quedar la espinita de lo que podría haber sido ese PT, ¿no? O sea, Uy, Ya la sé, lo combinación sé. de lo que hubieran hecho ahí Kojima y Del Toro, creo que sí va a ser una espinita ahí que va a estar clavada por los siglos de los siglos en el mundo gamer, porque creo que hubieran llevado a Silent Hill al nivel que todos estábamos esperando, ¿no? O sea, Sí. después de lo visto en la trilogía original, creo que hubiera sido la evolución perfecta, pero bueno, pues se va a quedar ahí nada más en esa historia, y en esos plays que se quedaron con el demo ahí que ahorita valen lo mismo que una casa en Cancún, entonces sí va a estar ahí complicado. Se queda en el hubiera. Sí, fíjense que a mí los juegos de terror me agradan muchísimo, pero no, pocos son los que me han como atemorizado realmente así al... Sí. Sí, hacerme sentir, ¿no? Como que eso es lo que decía hace todo ese de sudar manos, así demás y todo. Creo que me pegó en su momento bastante interesante el tema del terror psicológico y todo este terror cósmico que manejaba Eternal Darkness, pero no había tenido yo una experiencia de terror así de que disfrutara así tal cual y demás, hasta dos juegos relativamente nuevos y de los que igual también vamos a platicar. Outlast, sobre todo el 2 Sí. y el Resident Evil 7. Cuando salió, a mí como que no me convencía ese cambio que le hicieron a la franquicia, ¿no? Y era como de estos puristas así que decían, no, o sea, si o sea, ya lo habían cambiado con el 4 y otra vez a volverlo a cambiar y no sé qué, y la madre, es que ya no es Resident Evil y bla, 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 y que no sé qué. Pero a la hora de jugarlo realmente y de meterte y de estar viviendo la trama del juego, recorriendo esta casa y demás y todo, me maravilló, así me súper encantó lo que hicieron con el terror. Me gustó muchísimo que volviera como este tema del survival horror, ¿no? De que tienes pocos elementos, pocas municiones, tienes que cuidar lo que haces, los recursos con los que tienes. Entonces me agradó muchísimo. Y de Outlast ni se diga, ¿no? O sea, Outlast 2, todo el tema de religión, sacrificios humanos y sectas y demás y todo enmarcado con esto del terror fue para mí magnífico, ¿no? Entonces, esos dos son los juegos que de la actualidad, digamos así, que creo que son los que más me han marcado en este tema. De hecho, pues aquí está el Resident Evil 7 también. Y algo en lo que vamos a conseguir Mario y yo, que es un juego perfecto si le quitamos el final. Sin duda alguna, pudo haber sido la octava maravilla y de hecho para mí pudo haber incluso superado a Resident 4 en la manera en la que cuenta la historia y como juego, pero la cagaron así terriblemente. Maldita sea Capcom, ¿por qué haces esas cosas? ¿Por qué? Y no ha jugado el 7, así que tengo miedo de que hagan lo mismo también. Ahí lo tengo también dentro de mis pendientes, pero lo que mencionas de la cuestión del horror psicológico para mí es más valioso todavía que, por ejemplo, los jump scares, que para mí los jump scares es la forma más barata en realidad de provocar Ujú. terror, ¿no? Que, perdónenme, no se enojen conmigo los chavos rata que estén escuchando esto, pero yo sí no puedo con Five Nights at Freddy, de verdad sí es una cosa así que no me encanta, pero miren, para que vean que yo sí me subo al tren de los chavos, este juego la verdad sí me agradó muchísimo, que es Bendy and the Ink Machine. También pues un juego que a varios de los chavitos de onda pues le gusta y conectaron con él. Yo conecté sobre todo con la dirección de arte que tiene este juego. Es en realidad muy sencillo. Igual el terror se basa alrededor de jumpscares y está resolviendo un misterio. Pero me funciona, ¿eh? Creo que es bastante bueno y este sí lo recomiendo muchísimo para este tipo de fechas. Que siento que es un personaje que tuvo un pequeñísimo boom cuando salió y de repente ya te están olvidando, mi amigo. Pero yo creo que ojalá en algún momento retomen a este personaje. Y bueno, retomando la cuestión del horror psicológico, Outlast 2, deben de saber de que una vez que yo empiezo un juego, pues digo, hay que acabarlo, es hasta el final, ¿no? ¿Para qué lo empezaste? Ujú. Outlast 2 ha sido mi excepción a la regla en esta vida, más de 20 años que llevo jugando, porque sí me incomodó muchísimo. Sí llegó un momento en el que sí dije, verga, qué chingados está pasando.
porque sí llega a ser muy turbio. El uno sí está igual, da miedo y todo, pero todavía dices, ok, es como la onda del hospital psiquiátrico y bla, 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 ¿no? Pero esta cosa de los cultos y aparte el líder del culto está súper pinche dañado. No, o sea, ese es uno de los títulos que sí he dejado, la verdad, ahí pendientes. Tal vez algún día vuelva él en un lugar, en un tiempo muy lejano. Pero son buenos juegos los de Outlast. La verdad es que dentro de todo sí se disfrutan bastante. Sí, 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 y es que la verdad, y luego sobre todo saber que está basado en hechos reales, es como todavía le da un toque más no sé, a esta sensación siempre el terror se caracteriza por cosas que a la hora de analizarlo nos damos cuenta de que no pueden ser posibles, ¿no? Es lo básico, digamos, del terror, ¿no? O sea, son cosas que prácticamente son imposibles. Digo, ya después de ahí, pues viene ya, por ejemplo, mucho el terror cósmico, ¿no? De que esta cosa así Sí. de que en el espacio y que puede haber y demás y todo, bla, bla, bla. Pero cuando un juego o una historia de terror está basada en cosas reales, o sea, es completamente distinto, ¿no? Porque sabes que lo que estás viviendo, digo, no está reflejado obviamente como tal, pero pues pasó, ¿no? De alguna cierta manera Ujú. pasó y fue real. Entonces, ver todo este tema del culto religioso y de cómo actúan, lo que hacen y demás y todo, y pensar que en algún punto, obviamente en Estados Unidos, porque no puede hacer otro lugar que no fuera Estados Unidos, ¿verdad? Hubo gente que hizo esto y que actuó de esta manera, pues sí, sí le da como un toque, como decía Mario, muy turbio y sí te pega, ¿no? O sea, inclusive, y yo creo que el Outlast también peca de tener muchos jumpscares dentro de la historia, pero creo que en el 2 están así, o sea, colocados perfectamente para asustarte cuando debe ser. Y hacer todavía más trágica toda la trama que estás viviendo, ¿no? Entonces sí, pues si quieren un buen título de terror ahí también igual está. Ahorita nos decía Zeto que está súper barato, entonces pues igual si quieren aprovechar para estas fechas, pues aprovechenlo, ¿no? Sí, de hecho, Exactamente. en la eShop del Switch debe de estar como en 40 pesos también. Entonces, nada, no cuesta nada. Ahí denle sin miedo alguno. Y esperando también que saquen el nuevo, ¿no? Que ya tienen quién sabe cuántos años también igual que lo anunciaron y no ha habido como que mucho tema. Entonces, de otro tema también bastante, ¿cómo se llama? Pues de muchas conspiraciones y todo demás que han hablado del tema. Entonces, pues a ver qué hacen en el juego. Benditos juegos indie que no tienen las presiones de ya salen, hijo de la verga, ya sal, Ajá. cabrón. ¿Lo escuchaste, Para que GTA salgan 6? bien. Tienen que salir bien. ¿Y qué pasó, Z? No, que si escuchó GTA 6, que ya queremos que Ah, salga. no, sí, GTA 6 no existe, son los papás. Y bueno, estamos platicando también acerca de algunos juegos que tienen cierta temática, cierta atmósfera que ver con el tema de Día de Muertos, con el tema de Halloween. Por ahí también quiero hacer una mención rapidísima a un juego que es clasiquísimo y que yo apenas en realidad jugué por primera vez hace unos meses, que es Quake. La verdad, de Quake a mí me asombró muchísimo. Nunca me había llamado tanto la atención por el hecho de que sentía que pues sí, era más como Doom. Pero Quake tiene totalmente esta inspiración también de los textos de Lovecraft, de lo que mencionabas del horror cósmico. Y luego tiene este soundtrack totalmente atmosférico de Nine Inch Nails, súper minimalista, pero a la vez bien agresivo. Me encantó es la atmósfera de ese juego, sin precisamente ser un título de terror como tal. Así como el siguiente que les voy a compartir que conseguí hace unos meses, casi a inicio de año, que es muy divertido, muy jocoso, y pues es para todos los noventeros como nosotros. Y es Los Simpson, la casita de terror para Game Boy Color. Y este es un juego que tal cual los niveles se basan en las historias de la casita del horror de Los Simpson. Tenemos por ahí el nivel de cuando Bart se hace una mosca. Hay varios por ahí, de cuando Maggie es alien. O sea, hay varias cosas ahí muy divertidas que sacar de este juego si son fans de Los Simpson y pues también de estos episodios especiales de la casita del terror. Pero fíjense que aquí es donde yo voy a empezar a dar pie al siguiente tema, que es ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los juegos de terror? ¿Cuáles son las opiniones impopulares a las que nos referíamos Ramón y yo? Por ejemplo, la cagan en el control.
la cagan terriblemente también. De entrada de que saltes con B y no con A, ya a mí me desconecta bastante. Y entonces eso también es como de, güey, ¿por qué no seguir ciertos estándares, seguir ciertas cosas? Ramón, ¿cuál era la opinión tú al respecto que tenías, que habías comentado al principio? Dejando de lado como lo que se podría mejorar en cuestión de jugabilidad o de mecánicas, yo lo que creo es que el terror no debería ser un género dentro de los videojuegos, debería ser una parte del videojuego como tal. Si lo ven, por ejemplo, tenemos, o sea, no hay una guía o un eje para lo que es un juego de terror. No, No hay así como que decir, un juego de terror tiene estos elementos, tal cual y demás y todo. No. O sea, es un juego de acción con elementos de terror. Es un juego de sigilo con elementos de terror. Es una novela gráfica con elementos. O sea, si me explico, entonces siempre toma partes o es un juego de otro género que está aderezado, que está enmarcado en el terror, ¿no? En lo que nos presentan de pues estos sustos, de la historia, de la trama, de los personajes y demás. Entonces yo creo que sí, a lo mejor ahí esa es la opinión, un popular opinion, de que el género como tal no debería ser un género, sino un complemento dentro de lo que son los videojuegos. Ahora, a mí lo que a veces a mí lo que me aleja de un juego de terror o me hace como que dejarlo de lado y ya no querer jugarlo, es que no tengo una profundidad en la historia, porque o sea, si no tiene una profundidad en la historia y los personajes no realmente no te atemorizan como tal, el juego va a ser un juego de jumpscare, o sea, de eso se va a tratar, sí, o en totalmente. su defecto va a ser un juego de gore. Te vas a ver desmembrados por todos lados y demás y todo, entonces, pues muy de hollywoodesco, ¿no? O sea, entonces, a mí no me causa como ese terror, ¿no? O sea, me da risa, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, cuando veíamos en su momento la primera película de los Warren, de Annabelle. Ahí me daba Ok. risa, en serio, o sea, la estaba viendo y me daba risa porque encontraba como todas las cosas que no tenían sentido en la película, ¿no? Y veía yo a mis amigos que estaban asustados, ¿no? Era lo que yo decía, que a mí no me causa como sustos mucho. Pues te sorprendes con el jumpscare que sale de pronto, ¿no? Así demás y todo. Pero cuando la trama va más allá de lo que es el jumpscare y del el sustito así barato y demás, creo que eso es lo que te mete dentro de la historia y te hace a lo mejor estar más tenso, estar más preocupado de lo que va a pasar, y lo mismo pasa en los videojuegos, ¿no? Si la historia, los personajes, la narrativa que va contando el juego te va llevando de la mano hacia ese terror, creo que es más importante que los monstruos y demonios y los sustos que puedan salir y demás. Y es lo que hacen muchos de los juegos indies, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que hizo Outlast, lo que hizo tal vez el primer Amnesia, porque el segundo no, creo que no es así tan terrorífico como el primero. Pues lo que logró en su momento Fatal Frame y demás, que si bien no o Silent Hill inclusive, que no es un indie total, pero si bien no tienen como las mecánicas súper espectaculares y no tienes el arsenal de armas para defenderte de todo el inframundo que aparece y demás, sí tiene esa narrativa y esos elementos muy, muy distintivos, como el tema de la radio en Silent Hill, la cordura en Eternal Darkness, ¿no? Que si ibas viendo enemigos y no te ibas asegurando que estuvieran muertos, pues ibas viendo cordura y empezabas a alucinar y demás. Creo que esos elementos son lo valioso, ¿no? Y es parte de la historia, de la trama del juego, más que los sustos que puedan haber. Fíjate que la primera parte de lo que tú mencionas me resulta muy interesante. Yo nunca lo había visto de esa manera y creo que en realidad puede aplicar para cualquier otra disciplina artística si lo analizas un poco más a profundidad. Porque realmente se podría considerar que en realidad son especies de híbridos. Y al menos en el mundo de los videojuegos sí. No, nada tiene que ver Outlast con Resident Evil, ni con Silent Hill. eh, no, nada, ¿no? No hay este punto de comparación. Entonces eso me parece muy valioso. Tampoco con Alone in the Dark, por ejemplo, o Gone Con, Home, que son con, más. con Alan Wake 2 que nadie, o sea, na- lo dábamos no por muerto, pero nadie lo tenía como en el radar y acaba de salir hace un par de días y la gente que lo ha jugado dice que es candidato al GOTY, o sea, Sé que es una obra maestra, ¿eh? estúpido 2023 que nos ha llenado de superjuegos, ¿no? Pero que también es totalmente distinto a lo que vemos. O sea, bueno, Alan Wake podríamos decir que a lo mejor tiene un poco de Resident Evil 4 tal vez en el manejo del personaje El y de cómo es la personaje, trama, sí. pero pues igual la historia y los elementos que hay dentro del juego desde el primero, o sea,
nada que ver con los otros títulos del género. Y esa es la diferencia que hay con el terror, ¿no? Si tú comparas juegos de acción, juegos de aventuras, de plataformas, RPGs y demás, encuentras muchísimas similitudes entre ellos. Y en el terror es así, pues muy pocas realmente las que hay, a veces ni siquiera coinciden en nada. Ujú. Totalmente de acuerdo. Y me gusta que en realidad lo estemos abordando desde dos perspectivas. Tú ya nos compartiste desde la de género, desde la narración, que también es muy importante. Y me gustaría complementar esto porque a mí, si algo que me brinca de los juegos de terror sí es el apartado técnico y eso es algo que a mí siempre, siempre me ha molestado, sobre todo de los títulos más old school. Ya mencionamos el caso de los controles de tanque, el mismo primer Silent Hill también tiene un control verdaderamente espantoso y Eternal Darkness, sobre todo a la hora del combate, es horrible, es lo único malo para mí del juego. Eso es algo que nunca he entendido por qué hacerlo. Si por querer darle al jugador la sensación de todavía este añadido de dificultad artificial, de no hacerlo tan accesible el control para que precisamente te sientas en situaciones muy más escabrosas todavía o si de plano sí les vale madre. La verdad, ese es un tema que sí me gustaría que alguien nos explicara en algún momento por qué se debe esto, si es alguna de estas dos causas. Pero eso es a mí lo que me aleja por completo de que un juego sea una obra maestra, sobre todo en el género de terror. Y aquí para cerrar, Seto, es cuando te pregunto, ¿qué elementos tendría que tener un título de terror para que a ti, que no te gustan los juegos de terror, quieras acercarte a él? Ájale. Mira, de los juegos de terror que he jugado y que pues me han entretenido, me han estado gustando, o bueno, me gustaron mucho en su momento. El más reciente, que pues, ya lo saben, lo he estado jugando, la versión de Nightmare Creatures, bueno, de Nigmare, de Red Dead Redemption. Eh, Vengo de terminar el juego y llega este DLC que es otro juego aparte. La verdad, como dice Ramón, la historia me atrajo mucho. Porque de repente todo se empieza esta pandemia, por decirlo de alguna manera, de los muertos que están regresando. Y entonces es volver a revisitar todo lo que ya había visto, pero desde una perspectiva diferente. No es ¿cómo decirlo? Es lo mismo, la gata revolcada, pues, así de fácil. Ajá. Y eso para mí es algo conocido pero nuevo, por decirlo así. Y eso fue lo que me gustó bastante. Eh, la limitación de armas, aquí yo sí la sentí. Por ejemplo, cuando juegas el primero, vas chin chin, te plomeas a unos y ya entras a la tienda, compras balas, no hay ningún problema. En los GTA sí es casi una regla ir a la Munation nada más antes de cada misión para reabastecer. Pero aquí no, aquí sí estaba contando las balas y ya no puedo matarlos de la misma manera. Tengo que cambiar de arma, la escopeta y ya nada más tenía 6 tiros y ay Dios mío. Otro de los juegos ahorita que estaba recordando que me gustó bastante y que era de terror era Nightmare Creatures 2. Claro, para el Play 1. Era era este personaje que al parecer sale de un manicomio con vendas, con un gabardina y lo único que tiene para defenderse es una hacha, si no mal recuerdo. De ahí en fuera todo el juego te la llevabas con el hacha. Y la verdad yo sentía que con esta hacha era lo único que necesitaba para pasarlo. O sea, sí me atrajo lo suficiente. El gameplay estaba hecho de tal manera para que con una sola arma no me tuviera yo que estar preocupando por la cantidad de balas, por ay, ya no tengo botiquines, ay, ya no, no, tengo mi hacha y con esto me los voy a escabechar a cada uno de los que se me pongan enfrente. Y eso era, pues, para mí de lo más divertido. Eh, Sí. ¿Cuál más? Ese Ah, en el de elemento de ese elemento de estrategia con los ítems también me gusta muchísimo. Ajá, el de House of the Dead, que también, bueno, yo lo considero de terror porque pues hay zombies, monstruos, Ujú. humanos cocodrilos, algo así,
ahí lo que más me gustaba era mi buen Tino, la verdad. Porque al igual que en los de... Respeto sicario. Sí. Sí, y es que me gustaba eso porque yo nada más me ponía así, mirando directo a la pantalla, perdón, más para acá, y era de estarle puro headshoteando a todo lo que se moviera. Y rápido de pisar la palanca del piso, sacar la pistola y volver y pam, 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 y darles así. Realmente, digo, House of the Dead no tiene la historia que digas, ya denle un Oscar, por favor. No, es totalmente serie B. Ajá, y eso, o sea, venías de ver tu película de monstruos donde ya se habían comido a la rubia, al de color, al asiático, nada más te faltaba el bueno, el que salía en la portada de la película para que se lo comieran y se lo comían al final de cuentas. Y ahora sí que llegabas a este juego y, oh no, la ciudad está en peligro, aquí tienes un arma, ve y mata todo lo que se mueva, córrele, córrele, pero ya, ya. Y en serio, creo yo que era este gameplay lo que más me atrajo de este juego pues, yo lo considero de terror. Y vaya que qué buen sabor de boca me dejó. ¿Qué Un Qué otro bello clásico, se un jueguito? todo. clásico de las maquinitas. Y aquí un tiempo lo regresaron otra vez en algunos Cinépolis estuvo. Ah, Ujú. qué chido. No, es que ir al cine antes y jugar House of the Dead antes, la verdad, sí era un ritual muy bello. Larga vida a las maquinitas de Galerías Plaza de las Estrellas, que en paz descansen, ahí era mi refugio. Y fíjate, House of the Dead, para quien no ha seguido la serie, más que los de maquinitas, yo les recomiendo muchísimo que jueguen un spin-off que sacaron para Wii, que Ujú. se llama House of the Dead Overkill. Y sobre todo si les gustó esta película de Planeta del Terror de Robert Rodríguez, es así totalmente el mismo tono, así todo de malas actuaciones, mala historia, pero que te divierte. E incluso como que tiene entre las escenas, tiene como este filtro de película vieja. Entonces, chéquense Overkill en Wii, la verdad está muy muy bueno ese juego. Creo que es mi favorito de House of the Dead. Y eso que la verdad los juegos de House of the Dead son una joyita. No he podido jugar el remake que salió el año pasado, pero espero tenerlo pronto. Amigos, qué bello fue platicar con ustedes acerca de este tema, de soltar algunos títulos que nos gustan y pues sobre todo qué es lo que nos gusta y qué no nos gusta de los juegos de terror. Sin duda hay algunos títulos que hay que revisar por ahí, hay otros que dejar en el baúl del olvido mejor. Así que ustedes que escucharon este episodio, cuéntenos en los comentarios de nuestras redes sociales cuáles son sus títulos de terror favorito, cuál odiaron, cuál amaron, cuál los hizo igual que a mí, ahora sí que me dio puto y ya no acabé el Outlast 2. ¿Algún juego les hizo hacer esto? Cuéntenos. Y mientras, ¿cómo te encontramos en redes, en el internet, Zeto? A mí me pueden encontrar como Belly Coseto, ¿A así ti? en X. ¿A ti, Aricado? Ahí me encuentran en Instagram y en Twitter como Aricado López y me pueden buscar también en TikTok y en una cuenta secundaria de Instagram como Aricado Gaming, donde hablamos solamente de videojuegos. Y a mí me encuentran en Instagram como Mario Ayanami, en Twitter como Mario Sala 17. Recuerden seguir a la regla 34 a Afterbeats en todas las redes sociales. Estamos en Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, obviamente, donde también pueden escuchar este podcast viendo nuestras bellísimas caras. Recuerden que es mucho más sencillo encontrarlo como regla 34. Esto ha sido todo por hoy. Adiós y bye. Bye bye. Bye bye.